Sean bienvenidos a lo que es un curso de estadística ya a nivel universitario propiamente, aunque los temas que hemos visto antes también muchas veces se ven en los planes de estudio de esta materia a nivel universitario. A partir de aquí es donde ya exclusivamente se tiene esto a nivel superior y es el tema de las variables aleatorias. En este caso vamos a ver las discretas y para el siguiente video veremos las continuas. Así que veamos desde cero, que es una variable aleatoria en estadística. Aquí lo tenemos. Una variable aleatoria asigna un valor numérico a cada resultado en un espacio muestral. Bueno, el concepto de espacio muestral ya lo hemos visto antes desde probabilidad, así que aquí reaparece el concepto de espacio muestral. Y recordando qué es el espacio muestral, es el conjunto de todos los posibles valores que se tienen al realizar un determinado experimento, ¿no? Como recordarás, al lanzar un dado, entonces nuestro espacio muestral sencillamente son los valores del 1 al 6, ya que el dado tiene 6 caras, cada una de ellas numeradas del 1 al 6. Bueno, pues ahí tenemos nuestro espacio muestral, el conjunto de valores numéricos que pueden resultar de lanzar un dado. Las variables aleatorias se representan por la letra mayúscula X. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo, cómo describir a una población de forma completa. La descripción completa de la población se va a dar mediante lo que es una tabla conocida como la función de masa de probabilidad. Tenemos aquí un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, aquí X mayúscula, la variable aleatoria, depende o tiene asignada una probabilidad. De ahí el nombre variable aleatoria. Variable, bueno, es que varía, ¿verdad? Que puede tomar diferentes valores. Y aleatorio da a entender, como ya sabemos, algo que se da de forma al azar. Es decir, en términos de probabilidades. Así que estos valores asignados en este ejemplo a la variable aleatoria, que podría representar muchas cosas, ¿no? Como podría ser la edad de un conjunto de ciudadanos que se están inscribiendo a algún registro determinado, o podría representar las medidas de la longitud de un cable de acero, el número de empresas que han crecido exponencialmente durante un año, en fin. En este caso, entonces, la variable aleatoria toma su primer valor x mayúscula igual a 28. Y vamos a ver esta notación. Esta notación significa que la probabilidad de que la variable aleatoria, recuerda x mayúscula siempre será nuestra variable aleatoria, la probabilidad entonces de que la variable aleatoria sea igual a x minúscula, ¿qué significa esto? Bueno, x minúscula realmente se asigna como los valores que tenemos de forma individual para la variable aleatoria. Aquí podríamos llamar x1 28, x2 igual a 29, x minúscula 3 sería 30, x4 31 y x minúscula 5 32 en este ejemplo. Cuando la variable aleatoria vale el primer valor, que sería x1 igual a 28, la probabilidad de esto es de 1/9. Cuando la variable aleatoria toma su segundo valor, que es 29, llamémosle x2 de forma general, entonces la probabilidad asignada o que posee es de 2/9. Para x3 es de 3/9, para 31, que es x4 de 2/9, y para x5, que vale 32, la probabilidad asignada o calculada es de 1/9. Bueno, pues esta tabla que ven aquí que describe a toda la población ya de forma completa en términos de sus probabilidades, que de ahí viene, insisto, la parte al azar, la parte aleatoria de esta variable, se conoce como la función de masa de probabilidad, que ahorita vamos a definir enseguida con más precisión. Pero antes de eso vamos a también definir qué es una variable aleatoria discreta, ¿verdad? Ya que, como hemos visto antes en estadística descriptiva, entre los diferentes tipos de variables tenemos las variables que son numéricas, y las numéricas se dividen en discretas y continuas. En este caso estaremos retomando lo que son las variables discretas, numéricas. Son números que van a tener valores de números o
un conjunto discreto, obviamente, ¿no? Recuerda que los conjuntos discretos básicamente son números que al ordenarlos hay una separación entre ellos, tan sencillo como los números enteros. Constituyen un conjunto de variables que son discretas, ¿sí? Entonces, si yo empiezo con el 0, luego hay 1, 2, 3, 4 hasta el 5, observa que estos números enteros tienen una separación entre sí, ¿no? Entre el 0 y el 1 hay una separación, entre 1 y 2 también hay otra separación entre esos números, y entonces nuestra variable aleatoria discreta solamente puede tomar estos valores de números enteros, que es lo más frecuente, como también en este ejemplo, del 28 hasta el 32, pues también estamos hablando de una variable aleatoria que es discreta. Ahora sí, vamos a tener con estos conceptos la definición de la función de masa de probabilidad, así se le denomina. No vamos a confundirla con la función de densidad de probabilidad, ya que la función de densidad de probabilidad se aplica a variables aleatorias que son continuas, que veremos en el siguiente video. En este caso se le llama función de masa de probabilidad. Para una variable aleatoria discreta x mayúscula, ¿sí? Esta variable aleatoria tiene que ser forzosamente discreta. Es la función p minúscula de x igual a p mayúscula, lo cual indica entonces la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x mayúscula sea igual a un valor individual determinado, que ya vimos aquí, x minúscula, se maneja con esta notación de forma conveniente. Esta función, bueno, también se llama función de distribución de probabilidad. Vamos a subrayarlo. Si entonces escuchamos distribución de probabilidad, es lo mismo que la función de masa de probabilidad. Se le llama función de distribución porque nos va a indicar cómo están distribuidas precisamente los valores de probabilidad según el valor de la variable aleatoria x mayúscula que ésta tome. Y debe cumplir siempre con lo siguiente, con la siguiente propiedad. La suma o la sumatoria de todos los valores, este subíndice aquí, en esta notación lo que te indica es que se van a tomar todos los valores posibles de esta variable aleatoria discreta. En este caso, 1 noveno, 2 novenos, 3 novenos, 2 novenos y 1 noveno. Todos estos valores, al sumarlos para esta función de probabilidad, ¿sí? Que de hecho aquí observa que esta notación ya la teníamos en la tabla, pero también de forma más abreviada se puede representar como p minúscula de x, ¿sí? X minúscula, ¿no? Así que aquí también nosotros podemos poner esto como p minúscula en función de x minúscula, los valores individuales de la variable aleatoria discreta. La suma de estas probabilidades siempre tiene que ser igual ni más ni menos que a 1. Recuerda que en la teoría de la probabilidad siempre toma valores entre 0 y 1. No puede haber probabilidades negativas, o sea, menores de 0, ni pueden existir probabilidades mayores de la unidad. En porcentajes esto es del 0 al 100%, como recordamos de este tema. Pasemos ahora a definir lo que es la función de distribución acumulativa. Bueno, acumulativa en este sentido quiere decir que realmente vamos a ir acumulando los valores en base a hacer sumas de probabilidades sencillamente. Se define como, aquí cambia la notación y es f mayúscula de x, x minúscula, ¿sí? En este caso, para poderlas distinguir fácilmente, la x mayúscula le pongo unas líneas horizontales tanto abajo como arriba, en mayor tamaño la letra, y cuando sea x minúscula, pues en menor tamaño, y la escribo sin esas líneas horizontales, para que fácilmente las distingamos y no haya ninguna confusión, que eso es fundamental. La función entonces de distribución acumulativa f mayúscula de x es igual a la probabilidad acumulada, podríamos llamarla así, la probabilidad acumulada, donde la variable aleatoria x sea menor o igual a un valor específico x minúscula, ¿no? En este caso, pues x minúscula tiene 5 posibles valores. Yo puedo acumular la función de distribución
desde x1, x2 hasta llegar al final en x5. Vamos a representarlo y con esto también pues podemos de hecho hacer la gráfica. Así que cuando nosotros queremos determinar esto, primeramente vamos a comprobar que la función de masa de probabilidad cumple esta propiedad para la que tenemos descrita en esta tabla. Y de esta manera entonces, pues sencillamente sumar, ¿no? Vamos a escribir aquí primeramente P minúscula de X minúscula, pues es realizar la suma, ¿no? Vamos a realizar nuestra suma para ver que se cumpla esta propiedad. Vamos a tomar aquí la suma de las probabilidades, ¿no? Entonces es un noveno más 2 novenos más 3 novenos nuevamente observa 2 novenos y más 1 noveno. ¿Cuánto nos da la suma de estas fracciones? Efectivamente, ¿no? Nos da 9 novenos, que es igual a 1. Con lo cual se verifica esta propiedad y entonces la que tienes ahí efectivamente es una función de masa de probabilidad. Sí, entonces hagamos los cálculos aquí para construir f mayúscula x, la función de distribución acumulativa. Entonces, primeramente, ¿qué implica? Bueno, la función de distribución acumulativa tiene que ir acumulando los valores en cada caso de la variable aleatoria discreta. La función f mayúscula, primero evaluada en el primer valor de la variable aleatoria, que es 28, x1 igual a 28, más la función f mayúscula evaluada en 29, que es el siguiente valor de esta x mayúscula, luego más la función evaluada en 30, 31 y 32, y todo esto se tiene que sumar para obtener la función de distribución acumulativa completa. Así que vamos a hacerlo. Donde entonces el primer valor, f mayúscula evaluada en 28, es igual a la probabilidad, como está definido aquí, de que x mayúscula sea menor o igual a 28, que es nuestro primer valor, el valor que estamos evaluando. Bueno, entonces aquí nuestra tabla nos manda directamente a que esta probabilidad vale 1 noveno. Sencillamente, pues esto tiene un valor de 1 noveno. La función evaluada en 29, la función acumulativa, va a ser, si en este caso nos podemos igual que con el 28, pues remitir a la igualdad. Esto incluye la igualdad. Entonces cuando x2 vale 29, nuestra variable aleatoria vale 29, la probabilidad asignada es de 2 novenos. Y así, igual con las demás, para 33 novenos. De esta manera, entonces, la función acumulativa para el valor de 31 es igual, como vemos en la tabla, a 2 novenos. Y finalmente, para el valor de 32, en nuestra variable aleatoria discreta es de 1 noveno. ¿Y esto qué va a hacer? Pues simplemente se va sumando. Ahí viene la acumulación. Al hacer la suma de cada valor posible que toma x mayúscula, nuestra variable aleatoria discreta. Entonces, 1 noveno, primeramente vamos a poner aquí en el valor de 28 la gráfica 1 noveno. Luego vamos a sumar 1 noveno más 2 novenos, ¿no? Entonces, 1 noveno más 2 novenos. Estos son 3 novenos, que los vamos a graficar de una vez también para esta función. Para 30 hemos llegado a 3 novenos, pero esto hay que irlo acumulando también, lo vamos sumando. Ya teníamos 3 novenos, más otros 3 novenos son 6 novenos. En el valor de 30 ya se han acumulado una probabilidad de 6 novenos. En este caso tenemos 2 novenos para la acumulación para el valor en 31, y la acumulación en 31 es la suma. Llevábamos 6 novenos más 2 novenos, entonces son 8 novenos.
y más un noveno que queda al final, pues ya nos completa los 9 novenos, o una acumulación de 1, como lo vimos, es una propiedad que siempre cumplen estas funciones de masa de probabilidad. Únicamente lo que nos falta hacer para terminar esta gráfica de f mayúscula x es tomar en cuenta que no solamente puede ser igual, sino menor, ¿no? Aquí dice menor o igual que x minúscula. Entonces, hacia acá trazamos una línea. Por ejemplo, en el valor de 28, la variable aleatoria x puede ser menor o igual que 28. Igual x es menor o igual que 29, así que nos vamos hacia atrás en el 29. Pero nos detenemos en el valor de 28, ¿por qué? Porque en la probabilidad acumulada en 28 ya tiene un valor diferente, es un noveno. Mientras que cuando ya llegamos al 29 son 3 novenos. Dejamos un punto hueco ya que aquí tenemos que respetar ese punto que le corresponde al 28. Esta probabilidad es para el 28, no para el 29. Lo mismo sería en el caso del 30. Vamos a trazar una línea horizontal hacia atrás con un hueco hasta el número 29. Ya que esta probabilidad le corresponde al 29. Para el 31, lo mismo. Dejamos un hueco donde está el 30. Y para el 32 trazamos otra línea horizontal hacia atrás, que son los valores menores, respetando el valor anterior, por eso siempre dejamos un hueco, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos la gráfica de distribución acumulativa, que va a estar pues describiendo precisamente cómo se va acumulando la probabilidad conforme avanzamos. Sencillamente es esto. Observa que obviamente hay saltos, ya que pues definitivamente esta es una función que está en base a una variable aleatoria discreta, con valores discretos. Vamos a graficar P de X, o sea, la función de masa de probabilidad. Bueno, esa es muy sencilla, es más fácil todavía que la acumulativa. Únicamente tenemos que trasladar los valores directos de cada que toma la variable aleatoria discreta en cada caso. En 28 vale un noveno, entonces vas a situarte en un noveno en el eje vertical y ahí pones un puntito con una barra a una vertical, una línea vertical. Cuando la variable aleatoria x toma el valor de 29, entonces vale 2 novenos. Graficas 2 novenos y ahí trazas igualmente una línea vertical. En 30 nuestro valor individual de probabilidad es de 3 novenos. Pues bueno, aquí pones 3 novenos únicamente. Sí, obviamente aquí ya no se suma, sino se ponen los valores directamente de la tabla. 31, cuando x vale 31, entonces la probabilidad es de 2 novenos. Pones una barra a esa altura, una línea que llega a la altura de 2 novenos. Y en 32 es un noveno. Así que aquí está nuestra gráfica de la función de masa de probabilidad. P minúscula de x. Y ahora lo que vamos a ver a continuación es cómo se calcula la media, la varianza y la desviación estándar para este tipo de variables aleatorias y funciones. Entonces, la media de una variable aleatoria discreta, vamos a abreviarlo de aquí en adelante por sus iniciales, VAD, está dada por esta expresión matemática, que de hecho es muy similar a la media que se calcula para datos agrupados en estadística descriptiva. Observen por qué. Igual es una suma o una sumatoria de todos los valores que puede tomar la variable aleatoria x mayúscula, de que el producto de x minúscula, que son los valores individuales, recuerdan x1, x2, así hasta terminar, multiplicado, en este caso, por la probabilidad que tiene asignado cada valor respectivamente, ¿no? En ese sentido, en la tabla estamos hablando de x1, de x1. O sea, la probabilidad de que ocurra
obtengamos a x1. Con x2,29 la probabilidad de manera general es p evaluada en x2 y así sucesivamente. A la media de esta variable aleatoria discreta también se le conoce como la esperanza o el valor esperado. Vamos a subrayarlo, es importante que tú también ubiques bien estos términos y se denota como E mayúscula en función de X mayúscula. Bueno, pues esta es la notación que se utiliza para la esperanza matemática o el valor esperado. Por otra parte, la varianza de una variable aleatoria discreta viene dada por esta expresión, que es análoga también al caso de los datos agrupados. Nos dice que, y bueno, aquí utilizamos la letras griegas, ¿sí? Sigma minúscula y mu minúscula. Son letras del alfabeto griego, mu y sigma minúsculas. ¿Sí? Antes de seguir explicando la fórmula, muy importante aclarar de aquí en adelante. Vamos a tomarlo aquí como una nota. Letras griegas, mu y sigma. En este caso, sigma cuadrada es la varianza. En estadística siempre van a relacionarse con la media y la varianza, pero poblacionales. No confundir, por favor, con las que son muestrales, donde utilizaremos, como vimos también en estadística descriptiva, x barra para la media, y en lugar de sigma al cuadrado usamos s al cuadrado para los parámetros muestrales. Recuerda algo básico de los conceptos: la población pues es el conjunto de todos los individuos que se tomen de todo el espacio muestral sin excepción, de todas las medidas que se realicen, de todos los resultados obtenidos en una encuesta, etc. Esa es la totalidad de todos los individuos que consideremos. Mientras que muestral, como el nombre lo dice, es desde una población, el espacio muestral. Nosotros vamos a elegir únicamente un subconjunto que sea representativo de toda la población, ¿no? Si entonces la población es este conjunto, la muestra es un subconjunto de la población, ¿no? En términos de la teoría de conjuntos. Así lo podemos ver y así lo tenemos siempre que ubicar, esto tan elemental. Entonces recuerden, aquí en adelante siempre letras griegas, parámetros poblacionales, mientras que las letras del alfabeto castellano pues se utilizan para valores muestrales. Entonces, regresamos a la varianza. Es la suma de todos los valores posibles que toma la variable aleatoria discreta, en la cual esta se le va a restar la media que ya calculábamos antes, y todo esto se eleva al cuadrado y se multiplica por la probabilidad asignada a cada valor que toma la variable aleatoria, ¿no? x1, x2, x3, etc. Ahora hay una manera simplificada de poder nosotros obtener la varianza, y es la siguiente. O sea, simplificar se refiere a que el cálculo es más directo o más sencillo. La sumatoria de x, los valores de x individualmente elevados al cuadrado y estos multiplicados por su correspondiente probabilidad en la función de masa, y le restamos al final. Este es un término aparte, ojo, este es un término que está por separado, porque si no lo tendríamos que encerrar con algún corchete, ¿no? La sumatoria aquí sigma ya no afecta a este término, solamente al primero. Entonces en ese sentido podríamos incluso ser más explícitos y manejarlo de esta manera. Y al final simplemente le vuelvo a restar la media de la población elevada al cuadrado. Eso simplifica los cálculos. Entonces vamos a aplicar esto al mismo ejemplo que hemos manejado en este video. Entonces aquí está nuevamente la tabla. Vamos a calcular la media de esta población, que ya es descrita completamente por su función de masa
de probabilidad. P de X, aquí lo tenemos, entonces la media mu para esta variable aleatoria discreta es igual a la suma de todos los valores posibles de la variable aleatoria. Vamos a empezar con x1. Aquí tendríamos x1 y p evaluada en ese mismo valor, x1. Sencillamente, entonces, es x1 vale 28 multiplicado por esa probabilidad que, como vemos, es la misma aquí asociada, un noveno. Viene la sumatoria, entonces sumamos. El siguiente valor de aquí sería x2 por p de x2. P evaluada en x2 igualmente. Entonces x2 vale 29 multiplicado por su correspondiente probabilidad, que es de 2 novenos. Y así vamos a hacer lo mismo con x3, ¿no? Entonces sería 30 multiplicada por su correspondiente probabilidad de 3 novenos, más el valor de x4, que es 31, multiplicada por su probabilidad, que es de 2 novenos, más 32 por 1 noveno. ¿Sí? Entonces, ya sea que esto lo hagas a mano en una calculadora, recuerda la jerarquía de operaciones, ¿no? Básico, primero realizamos nuestras multiplicaciones y al final las sumas. Entonces, cuando nosotros realizamos estos cálculos, estas operaciones, el valor da 30 y ahí entonces tengo la media de esta población. Vamos a calcular ahora, mediante la aplicación de la fórmula correspondiente, simplificar la varianza y luego la desviación estándar, que como ya sabemos es la raíz cuadrada de la varianza sencillamente. Entonces, la sumatoria de todos los valores que toma x mayúscula, ¿sí? Comenzando con x1 elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí es 28, que es x1, elevado al cuadrado, multiplicado esto por la probabilidad de ese mismo valor, en este caso p de x1, que es un noveno. ¿Sí? Todo esto vamos a ponerlo igual en un corchete, que es toda la sumatoria de estos términos. Ahora sigue más, el siguiente valor, ¿no? x2 es 29, se eleva al cuadrado, no olvides que aquí está elevado al cuadrado, si no, pues obviamente con un número que omitamos, cualquier detalle, la varianza ya no queda de forma correcta. Multiplicado por su correspondiente probabilidad p de x2, que es 2 novenos, más el valor de x3 elevado al cuadrado, 30 elevado al cuadrado, multiplicado por su correspondiente probabilidad, que es de 3 novenos. Más, y así realizamos lo mismo con x4 y x5, de tal manera que tendremos 31, que es x4 por su probabilidad de 2 novenos, aquí 31 elevado al cuadrado, no debemos olvidar eso, siempre, 32 más 32 por 1 noveno, 32 al cuadrado por 1 noveno. Entonces ahí termina la suma de estos términos, que los 5 posibles valores que toma esta variable aleatoria discreta, y entonces ya por separado simplemente se le resta este término, la media de la población elevada al cuadrado, que ya la obtuvimos, 30 entonces elevado al cuadrado. Y entonces nos dedicaremos a realizar estos cálculos para obtener el valor correspondiente. Muy bien, entonces terminamos aquí con los cálculos. Nuestra varianza tiene un valor de 4 tercios o 1.33 periódico. Y así finalmente pues podemos calcular la desviación estándar, ¿no? Que como ya sabemos es la raíz cuadrada de la varianza, por lo tanto en este ejemplo la raíz de 4 tercios, 2 sobre raíz de 3 o racionalizando 2 raíz de 3 sobre 3, que es aproximadamente 1.15. La desviación estándar realmente es un valor bajo, 1.15, lo que indica entonces, como ya sabemos de la estadística descriptiva, que los valores en general no están muy alejados de la media, que es 30. Y efectivamente, ¿no? Los más alejados son 28 por la parte inferior y 32 por la parte superior. Y esto se hace todavía más evidente si construimos el histograma de probabilidad, donde igual lo único que vamos a hacer como al graficar la función de masa
es colocar los valores de la variable aleatoria posibles en el eje horizontal, en este caso del 28 al 32, y ahí vamos a centrar rectángulos del valor de la altura del valor de la probabilidad para cada valor que tiene x. Entonces 28 pues es un noveno, 29 2 novenos, 30 es 3 novenos, nuevamente 31 2 novenos y 32 un noveno, ¿no? Ahí tiene el histograma y como vemos está muy simétrico, con lo cual vemos por qué los valores pues, realmente están muy cercanos a la media de esta población. Bien, entonces aquí concluimos con este tema de variables aleatorias discretas. Espero que haya sido bastante aclarador para comenzar con estos temas en estadística universitaria. Y en el siguiente veremos cómo trabajar de forma análoga, ya no con sumatoria sino con integrales, las variables aleatorias continuas. Así que nos vemos al siguiente tema.